Hola Luis, me da mucho gusto saludarte a mí también, a ti y a toda tu audiencia. Y pues yo empezaré diciendo que veo con preocupación este asedio a la autoridad electoral, justo en un momento en que está de forma muy intensa en todo el territorio del país, organizando las elecciones, unas elecciones muy complejas donde coinciden elecciones locales con elecciones federales. Hay 15 estados donde se renuevan las gubernaturas, eh, eh, alcaldías, presidencias municipales, en fin, y la elección de diputados federales. Y preocupa que en vez de recibir el apoyo de las otras autoridades, como por ejemplo Presidencia de la República, el INE esté constantemente bajo el ataque, sujeto a los excesos verbales que caracterizan las conferencias mañaneras, y un presidente de la República, pues, que parece estar más identificado con su partido político, ¿sí?, y con los intereses de su partido político, que con las instituciones que garantizan el derecho al voto, que garantizan la imparcialidad y la neutralidad en la organización de las elecciones. Dime algo, Benito. A ver, hoy hay un discurso que bueno, pues se basa en el populismo, muchas definiciones del populismo, mucho debate teórico, técnico, académico sobre el tema, pero lo cierto es que el populismo, si en algo se parece aquí en China, literal, es que hay un pueblo bueno y todos los que estén en contra de eso, entonces ya no son pueblo. Y es una narrativa demasiado simplista, demasiado frívola, lo que tú quieras. Pero pareciera que está funcionando de alguna manera. Cuando vemos un ataque del presidente y del partido del presidente, funciona con una gran cantidad de población pues que está presta a lo que diga el presidente y que cree de manera ciega en todo ello y que piensa que quien está en contra de ese mismo pueblo. Es horrible lo que pasa, pero pareciera que se le condena al San Benito y al Capirote, al Silicio, ahí a quien no esté a favor de los designios de la cuarta transformación. Y entonces ya no es la ley lo que importa, sino es la ideología lo que importa. Y ahí te soy muy franco, no veo a una oposición o a un sector académico o a un sector cultural realmente defendiéndolo o haciéndole frente en esa arena que para mí en este momento pues parecería una de las más importantes a vencer o al menos a pelear. ¿Tú cómo ves Pues, ese asunto? O sea, ¿qué hacer frente al discurso tan populista, tan maniqueo, tan demagógico? pues lo importante es siempre alzar la voz, apelar a la ciudadanía con razones, con argumentos, explicando la naturaleza de los ataques a las instituciones y confiar en ella. Eso es parte eh, de todo sistema democrático. Al final del día, el electorado, el pueblo ejerciendo el derecho al voto, es el juez de todo lo que está viendo y de todo lo que está escuchando como parte del debate político, ¿sí? Yo veo sumamente criticable dos cosas en lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Uno es que el presidente de la República representa a todos los mexicanos, no solamente a los simpatizantes de Morena, ¿sí? Y en ocasiones, como ves al presidente de la República hablando como portavoz de su partido, ¿sí?,
cuando su papel debe ser hablar como el vocero de todos los mexicanos, ¿sí? Y mexicanas. Segundo, que se use esa tribuna, la tribuna del presidente de la República, para asediar y descalificar, sembrar la desconfianza en torno a la actuación de las autoridades electorales como el INE. Creo que es un tipo de discurso que divide a los mexicanos, que los separa, en vez de unirlos en torno a las instituciones que rigen nuestra vida democrática. Y yo veo esto con preocupación y creo que es importante hablar de ello y denunciarlo. La cosa termina por mostrar el lado más siniestro, querido Benito Nasif, cuando vemos un tribunal que francamente ha estado fallando de manera, pues, sistemática a favor del oficialismo, a favor del gobierno, a favor de los partidos del gobierno. No sé, ese ha sido el criterio de esos jueces en particular, de esos magistrados. Yo sé que el INE y el tribunal pues siempre van a tener ahí una pugna de alguna forma. A ti te tocaron algunas siendo consejero, temas ahí que eran controvertidos. Pero si te pongo el caso, no sé, del toro famoso con Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón, el INE les quita la candidatura, el tribunal les regresa la candidatura, pues en el imaginario colectivo, en el imaginario del pueblo, entre comillas, pareciera que el discurso presidencial y oficial toma fuerza, ¿no? Es cierto, los del INE son los malos, los del INE quieren quitarle la candidatura a nuestros políticos porque, pues no sé, trabajan para los fifís o trabajan para el neoliberalismo, no quieren que avance la cuarta transformación. ¿Qué opinas de ese papel del INE y del tribunal y de los fallos que el tribunal ha estado dando, de cómo se adelantan algunos y se atrasan otros, como el caso de Pío López Obrador, por ejemplo? ¿Qué me dices del Tribunal Electoral, Benito Nasif? Pues yo te digo con toda franqueza, en el caso de las resoluciones que aprobó como parte de los dictámenes de fiscalización para las precampañas que concluyeron ya en casi todos los estados, y que en algunos casos sí implicó aplicar las sanciones previstas de la ley, que es negar el derecho al registro como candidatos. El INE hizo su trabajo, sí. Eso es justamente lo que la ley le dice que tiene que hacer. Tiene que vigilar que efectivamente quienes participan en los procesos internos de los partidos políticos, es decir, los procesos para elegir, seleccionar a sus candidatos, primero se registren como precandidatos y después rindan cuentas presentando los informes de ingresos y gastos. Casi todo el mundo lo hizo, ¿sí? Excepto un grupo como de alrededor de 50 precandidatos en diversas partes del país, muchos de ellos de Morena, ¿sí? No se registraron como precandidatos, no presentaron el informe. Son trámites muy sencillos. Sí, es mandar un mentado papel, caray, perdón por la franqueza. Exactamente. Muchos de ellos los presentan incluso en ceros. Dicen, pues yo no tuve ningún ingreso, no tuve ningún gasto, aquí está mi informe. Es como presentar tu declaración del SAT, ¿no? O sea, pues en ceros, a lo mejor ya luego haces la actualización o luego vemos, ¿no? Pero de entrada preséntala. Exactamente, es muy sencillo hacerlo. Pues no lo hicieron, sí. El INE lo que checa es que primero que lo hayan hecho, o segundo, si encima de eso las auditorías del INE muestran que estuvieron realizando actos proselitistas, es decir, estuvieron divulgando propaganda para difundir su nombre, pegando espectaculares, metiendo publicidad en internet, etcétera. El INE tiene que pues aplicar la ley, y lo hizo en este caso, sí, efectivamente, pues encontró eso en sus auditorías y como resultado pues aplicó la única sanción de la que habla la ley, que es negarles el derecho a registrarse
como candidatos. Es la sanción prevista en la ley y al partido político pues le imponen una multa. El INE hizo su trabajo, sí. Bueno. Ciertamente ahora lo va a revisar el tribunal porque ha sido impugnado. Se ha presentado una impugnación y el partido político tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que creo que es un exceso es cuestionar al INE porque aplica la ley. ¿Sí? No sé qué esperaban, si que hicieran una excepción por tratarse del partido del presidente o no. Y el tribunal pues tendrá que revisar lo que el INE hizo. ¿Sí? Así funciona es una garantía, pero por lo pronto el INE hizo su trabajo, ¿sí? Y ahora esperemos que el tribunal haga el suyo bien, de manera profesional, objetiva, apegada a la ley. Ojalá que sí. Benito Nassif, te mando un gran abrazo y solamente para concluir, ¿cómo es un país sin INE? Pues tú y yo tenemos la edad suficiente, querido Luis, para recordar cómo funcionaban las elecciones en la década de los 80, ¿no? Donde era el propio gobierno, la Secretaría de Gobernación, quien las organizaba y terminaban en conflictos una, otra y otra vez, y ganaba siempre el mismo partido una y otra vez. En realidad no había competencia, no había libertad para votar y que tu voto contara, y no había rendición de cuentas a la ciudadanía. Nadie quiere volver a eso. Benito Nassif, te mando un gran abrazo, es ex consejero del INE y estamos al habla, si nos permites, en algún punto. Benito, buen día.